En 1492, Cristóbal Colón zarpó desde las costas de España y descubrió América del Norte. Por él, por su país, pero no por primera vez. Ahora sabemos que los vikingos llegaron antes, en el año 1000 después de Cristo. Sus mapas y conocimientos pasaron a otros exploradores y quizás también a la sociedad secreta de los templarios. Una orden religiosa de caballeros. Se decía que los templarios eran los guardianes de un tesoro escondido, incluso del mismísimo Santo Grial. Pero después de acumular riquezas, poder y fama, los templarios fueron condenados a muerte un viernes 13 por un papa débil y un rey vengativo. Aquellos que escaparon del asesinato tuvieron que huir. ¿Será que los templarios vinieron a los Estados Unidos para restablecer su orden? En Minnesota, se desenterró una extraña piedra cubierta de runas antiguas y con una fecha grabada, 1362. Algunos insisten en que la piedra es un elaborado engaño, pero nueva evidencia científica sugiere que es una clara señal de la presencia de los templarios. En todo el mundo, otras piezas y artefactos codificados señalan la ruta de un viaje increíble. ¿Podría Estados Unidos esconder los últimos secretos de los caballeros templarios y el Santo Grial? En el otoño de 1898, en una modesta granja de Kensington, Minnesota, un inmigrante sueco llamado Olof Åman estaba limpiando árboles en su granja con la ayuda de sus hijos. Arrancaron un álamo cualquiera y le dieron vuelta y había una piedra rectangular plana entre las raíces que habían crecido alrededor de la roca. Después de limpiar la tierra, notaron tallas en dos lados de la piedra. Símbolos extraños que nadie podía leer, pero que se parecían a las runas suecas antiguas. En ese momento, no tenían idea de que acababan de descubrir lo que se convertiría en uno de los artefactos más controversiales en la historia de Estados Unidos. Olof Åman describió el evento más tarde en sus propias palabras diciendo: después de lavar la suciedad de la piedra, la inscripción tenía una apariencia desgastada, que me pareció tan vieja como las partes intactas de la piedra. Inmediatamente le conté a mi vecino, Nilsson Flaten, sobre el descubrimiento, y él vino esa misma tarde a inspeccionar la piedra y el tronco debajo del cual se encontraba. Después de eso, al menos una docena de personas vieron el descubrimiento de Åman todavía envuelto en las raíces de un álamo de 25 años. Todos vieron el tronco del árbol con las raíces en posición curva y la piedra con las marcas de las raíces en la parte trasera. Pero desde el principio, hubo quienes afirmaban que Åman estaba perpetrando un elaborado engaño en un esfuerzo por obtener fama. Decían que pudo haber tallado la piedra y haberla colocado entre las raíces de los árboles, ya fuera solo o con la ayuda de sus vecinos. No era un granjero ignorante como a menudo se creía erróneamente. Tenía algunos libros en su biblioteca, los cuales pudo haber usado para hacerlo. Los primeros investigadores descubrieron que Åman tenía 2 libros con detalles sobre runas suecas antiguas. A Olof Åman le dieron ese libro de gramática sueca después de que hallaron la piedra. No pudo haberlo usado para tallarla. Había algunas runas escandinavas, pero nada como lo que debía conocer para hacer la piedra rúnica de Kensington. Las piedras rúnicas eran comunes en la Escandinavia medieval. Eran talladas para honrar a los muertos o para marcar territorios. Pero encontrar una piedra como esa en Minnesota era algo increíble. Las runas en la piedra de Kensington fueron copiadas y enviadas a lingüistas, runólogos y académicos escandinavos de todo el mundo para su traducción. Cada paso es un campo minado cuando tratas con inscripciones rúnicas. No son letras como las del alfabeto romano,
ni son jeroglíficos, pero deben interpretarse de alguna manera. La primera traducción fue realizada por Olas Breda, un lingüista de la Universidad de Minnesota. Describía un horrible viaje escandinavo. Suecos y noruegos en un viaje de descubrimiento desde el oeste de Finlandia. Acampamos. Un día de viaje hacia el norte desde esta piedra. Fuimos a pescar un día. Cuando regresamos a casa, encontramos a los hombres bañados en sangre y muertos. Dios nos salve. Dejamos hombres en el océano para cuidar nuestros barcos. Un viaje de quién sabe cuántos días desde esta isla en un año desconocido. Inmediatamente surgió otra traducción por parte de George Carm, profesor de lenguas germánicas de la Universidad del Noroeste en Illinois. Carm identificó a los viajeros más detalladamente, asegurando que en la piedra decía: 8 godos de Suecia y 22 noruegos vinieron en un viaje de descubrimiento. Pero Carm también descubrió algo impactante. La piedra tenía una fecha: 1362. ¿Podría una expedición desconocida haber viajado hasta el Medio Oeste más de 100 años antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo? Y de ser así, ¿por qué? ¿Qué motivos podrían haber tenido? Para mí, no tiene sentido sugerir que los nórdicos hubieran llegado a la bahía de Hudson para luego recorrer miles de kilómetros río arriba y finalmente a pie hasta llegar a Kensington. A medida que más lingüistas y runólogos se involucraron durante los años siguientes, las traducciones variaron ligeramente, pero la mayoría estaba de acuerdo en que algunas de las runas parecían ser inventadas y otras parecían ser demasiado modernas para haber sido usadas en 1362. Tienes una piedra cuya autenticidad está en duda, y hay algunas formas que no deberían aparecer en el sueco del siglo XIV. ¿Y qué haces? Debes demostrar que estas figuras son posibles. No era algo que los runólogos pudieran hacer a principios del siglo XX, pero mientras los lingüistas aún no lograban demostrar que la piedra era real, en 1910, un geólogo llamado Newton Winchell avanzaba a grandes pasos. Tomó una muestra de la piedra, identificó la mineralogía, calculó su edad relativa, hizo estudios de meteorización y creo que realizó un trabajo increíble considerando el equipo con el que contaba, y al final concluyó que era genuina. Aún con el estudio geológico de Winchell, los académicos fuera de su campo no estaban convencidos y se preguntaban quién tallaría una piedra inmediatamente después de encontrar a sus compañeros de viaje ensangrentados, asesinados, muertos. Imagina que estás rodeado de enemigos. ¿Intentarías construir un campamento, conseguir más flechas, o tallarías una piedra conmemorativa para esas 10 personas en un área en la que nadie podría leerla y seguramente nadie lo haría? Por eso todo me parece extraño, muy extraño. Otro argumento contra la autenticidad de la piedra se centraba en el tiempo. La Exposición de Columbia de 1893 en la Feria Mundial de Chicago honró el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Para los escandinavos que creían firmemente que sus antepasados vikingos habían estado aquí primero, la atención prestada a Colón era como una bofetada. Cualquier persona en Estados Unidos que fuera de un país escandinavo tenía que ver cómo los italoamericanos se llevaban el crédito por haber encontrado el país. En aquel momento, hubo incluso un grupo que encargó la reproducción de un barco vikingo y lo dejaron en el lago Michigan frente a la exposición. Al final, les darían el crédito a los vikingos, pero no sería sino hasta 1960. Fue entonces cuando fueron descubiertos sus asentamientos de piedra en la ensenada de las Medusas, en Terranova, que datan del año 1000 después de Cristo. La familia de Olof Åman asegura que, a diferencia de sus compañeros inmigrantes que despotricaban contra Colón, a Olof nunca le importó ser el primero. Ellos dicen que él nunca habría tallado pruebas falsas de un viaje medieval escandinavo. No hay forma
de que hubiera hecho lo que le atribuían. Y nunca hubo ninguna duda en la familia. Lo sabíamos, y la mayoría de gente en el área creía en la piedra, sabían que él no lo había hecho. La piedra finalmente pasó a manos de un grupo de empresarios locales en la cercana Alexandria por $2,500. Hoy se encuentra en un lugar seguro en el Museo de Piedras Rúnicas de la ciudad. Queremos que esté disponible para todos los que deseen venir hasta acá para ver la piedra y poder estudiarla. Haber sido regalada a una vitrina en un modesto museo del Medio Oeste pudo haber sido el final de la historia de la piedra rúnica, pero de hecho, fue solo el comienzo. En el año 2000, el museo recurrió a un geólogo llamado Scott Wolter para estudiar la piedra. Les dije lo mismo que les digo a mis clientes, será un placer hacer este trabajo para ustedes, pero deben estar preparados para recibir noticias que no les gustarán. Si estamos en la era científica, debemos aplicar el método científico y analizar los datos. Hasta que Scott se involucró, nadie lo había hecho. Wolter nunca había oído hablar de la piedra rúnica de Kensington, pero como geólogo en el campo de la petrografía forense, estaba acostumbrado a resolver misterios relacionados con el concreto y las rocas. Fue él quien analizó el daño estructural en el concreto quemado en el Pentágono durante el 11 de septiembre. La petrografía forense en sí misma es el estudio microscópico del concreto y las rocas. Querían que realizara una especie de análisis físico general de la piedra enfocado en encontrar un método para calcular la antigüedad de la inscripción o la meteorización de la inscripción. Varias cosas llamaron mi atención de inmediato. Una fue la apariencia fresca de la inscripción. Al ponerla bajo el microscopio, pudimos ver que había rasguños en el fondo de las runas, pero las paredes de los canales estaban desgastadas. Y luego supimos que quien la encontró había raspado las runas un poco después del hallazgo. Olof Åhman fue quien las modificó. Él limpió las runas con un clavo. Creo que causó confusión y división entre los investigadores porque al principio también me engañó. Wolter también notó de inmediato lo que asegura que es, sin duda, una prueba de que la piedra estuvo envuelta por las raíces del árbol durante mucho tiempo. Vi esos rasgos blancos, ondulantes y ramificaciones en la piedra que parecían raíces. Al consultar con científicos expertos en el suelo, descubrió que una reacción química ácida que involucra un hongo del suelo podría haber grabado las marcas de la raíz en la piedra de forma permanente. Si es cierto, ¿cómo pudo Åhman haberlas falsificado? Aún así, Wolter necesitaba más pruebas de que la piedra era del siglo XIV, y para eso consultó a los muertos. Su investigación lo llevó a un cementerio colonial. Cuando vine aquí encontré estas lápidas que tal vez son algunas de las más antiguas de Norteamérica. Aquí en la costa este hay un clima similar, la mineralogía es la misma y el tamaño del grano de los minerales es el mismo. Así que pensé que esta sería una gran comparación para intentar determinar la antigüedad de la meteorización de la inscripción de esta piedra. Wolter estaba a punto de descubrir cuándo habían tallado la piedra y quizás quién lo había hecho. Al rastrear algunas de las raras runas de la piedra hasta las iglesias frecuentadas por los caballeros templarios. ¿Podrían los caballeros haber dejado la piedra para marcar su territorio? ¿O tal vez para señalar el camino a un tesoro sagrado que ha eludido al hombre desde los tiempos de Cristo? En mi opinión, la evidencia más convincente e importante sobre la piedra rúnica en Kensington es el análisis de la roca en sí. Es un análisis científico que se reduce al tamaño del grano y los patrones de meteorización en la roca. Esas cosas no se pueden falsificar. En Hallowell, Maine, las lápidas coloniales podrían ser la clave para determinar cuándo tallaron la piedra rúnica de Kensington. Este es el señor Richard Dahmer, fallecido el 20 de marzo de 1806, y lo que hice fue tomar una pequeña muestra de esta área. Analicé bien esta zona
y nos ayudó mucho a comprender la antigüedad de la meteorización de esta piedra para compararla con la inscripción de la piedra rúnica. El análisis del geólogo Scott Wolter se centró en la biotita, un mineral en la composición de las lápidas y la piedra de Kensington. Wolter descubrió que la biotita expuesta cuando la lápida fue tallada en 1806 apenas comenzó a erosionarse de su superficie unos 200 años después. La biotita de la inscripción de la piedra de Kensington ya había desaparecido. Sabemos que debido a que en la piedra rúnica de Kensington los minerales de biotita que estaban en la superficie ya se habían erosionado por completo, que la meteorización de esta piedra debe tener más de 200 años. Y eso fue desde el día en que Olof Oman la desenterró en 1898. Según los hallazgos de Wolter, la piedra fue tallada, a más tardar, a finales del siglo XVII, por lo que Olof Oman no pudo haberla tallado, lo que condujo a otro misterio. Al pensar en las posibilidades de quién podría haberla tallado a finales del siglo XVII, no tenemos ningún candidato que pudiera haber estado allí y que tuviera el conocimiento para tallar la piedra. A finales del siglo XVII, solo había nativos americanos y algunos comerciantes de pieles francesas en el área. Ninguno habría tenido conocimiento de las viejas runas suecas. La lógica nos dice claramente que si no tenemos otras posibilidades, entonces tenemos que seguir el único dato que tenemos, el cual es la fecha en la piedra. 1362. Wolter presentó su investigación en la Midwest and Plains Archaeological Conference. Mientras que los expertos en su campo de la geología estuvieron de acuerdo con sus hallazgos, académicos de otras disciplinas se negaron a aceptar la piedra de Kensington como algo más que un engaño del siglo XIX. Dijo, soy geólogo y acabo de decirles que un geólogo dice que esto debe tener al menos un par de siglos de antigüedad. Y los arqueólogos dijeron, oh bueno, pero no eres arqueólogo. Pero yo estaba totalmente convencida. Fue muy desconcertante para mí. No esperaba esa reacción y eso me sorprendió mucho. Ante tal escepticismo, Wolter se propuso encontrar más evidencia que apoyara la autenticidad de la piedra, la cual finalmente podría encontrarse en los relatos sobre uno de los grupos más enigmáticos de la historia, los Caballeros Templarios. La idea de que los Caballeros Templarios pudieron haber llegado a Estados Unidos es controversial, pero la historia de los Templarios en sí está plagada de cosas extrañas e increíbles. Justo después de la caída de Jerusalén en 1099, cuando los cristianos tomaron posesión de la ciudad, tan solo unos años más tarde, se sabe que un pequeño grupo de caballeros del centro de Francia partió hacia Jerusalén. Los caballeros fueron hasta allá para hacer el viaje más seguro. La guerra entre musulmanes y cristianos hizo que viajar fuera peligroso para los peregrinos que con frecuencia eran blancos de ladrones, pero estos caballeros eliminaron la necesidad de llevar dinero al establecer el primer sistema de crédito. En la ciudad, los caballeros fueron acogidos por el rey cristiano de Jerusalén, Balduino II, refugiándolos en los establos del antiguo templo judío, justo en el monte del templo, el más sagrado de los lugares. Nadie sabe qué es lo que hacían esos primeros caballeros en ese lugar, aunque se ha sugerido controversialmente que estaban cavando debajo del monte del templo para encontrar algo que creían estaba ahí. La historia habla sobre un tesoro enterrado debajo del monte del templo, sobre las ruinas del templo del rey Salomón. Pero, ¿qué era exactamente ese tesoro? Sigue siendo un misterio. Puede que hayan estado buscando la famosa Arca de la Alianza, que una vez estuvo en el Sancta Sanctorum del templo. Pero algunos expertos creen que no estaban cavando en busca del arca, sino de algo más. Un objeto conectado con el mismísimo Jesucristo, y buscado tanto en la ficción como en la realidad durante siglos, el Santo Grial. Al igual que los templarios, el Grial es un enigma. Algunos dicen que es la copa de la que Jesús bebió en la última cena, o pergaminos inscritos con conocimiento sagrado, o incluso evidencia del linaje de Cristo, una hipótesis moderna. Si bien nadie sabe qué descubrieron los caballeros, lo que encontraron les dio una gran influencia cuando regresaron a Europa 10 años después, y la nueva orden monástica de los cistercienses estaba interesada.
nos encontramos con que la figura principal de los cistercienses, un hombre llamado Bernard Clairvaux, declara que quiere crear esta banda de caballeros religiosos llamados los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios eran parte del movimiento monástico cisterciense. Después de las cruzadas, decidieron que serían necesarios más combates en el Oriente Próximo y Medio Oriente. En 1128 el Papa emitió una orden oficial que los convirtió en una orden militar monástica legítima. Los caballeros que se habían ido a Jerusalén y que habían permanecido allí durante más de una década formaron el núcleo de esta nueva orden. Después de la creación de la orden, San Bernardo se convirtió rápidamente en uno de los principales consultores de la Iglesia. Lo escuchaban cardenales y papas y se le conoció como un gran promotor de ellos. Con San Bernardo como su defensor, los templarios comenzaron a establecerse como una potencia en la economía medieval. Los templarios operaban de manera muy similar a los cistercienses. Establecían un puesto de mando, asentaban sus bases, su cuartel general y luego se dedicaban a desarrollar la agricultura. Rápidamente se volvieron expertos en la ganadería, la producción de lana y en hacer dinero. Hicieron mucho dinero y eran los templarios quienes lo manejaban y traficaban los productos. Podríamos llamarlos los camioneros de la época medieval. Durante los siguientes 175 años, los templarios junto con los cistercienses revolucionaron la industria medieval. Los templarios acumularon una flota de barcos y una enorme cantidad de dinero. El rey francés Felipe IV les pidió dinero prestado para luchar contra las cruzadas en curso y acumuló una deuda impagable. En 1307, el rey francés se volvió contra los caballeros templarios. Debe haberse dado cuenta de que al deshacerse de ellos, también se libraría de sus deudas y ganaría una gran cantidad de tierra que los templarios para ese momento controlaban. Sucedió al mismo tiempo que la Iglesia Católica investigaba las afirmaciones de que los templarios practicaban la herejía. Surgieron muchos rumores de que sucedían algunas cosas impías cuando realizaban sus rituales de iniciación. Hubo acusaciones de desviación sexual y adoración a otros dioses. Fue una oportunidad para el rey Felipe de deshacerse de los caballeros. Amenazó con separarse de la iglesia y apartar a las iglesias francesas de Roma si no accedían a hacer algo sobre este problema de los templarios. El 13 de octubre de 1307, todos los templarios fueron arrestados e interrogados. Fue el viernes 13. Acorralados, torturados, quemados en la hoguera. Fue sin duda un día de mala suerte para los templarios. Tal vez haya sido el origen de nuestras supersticiones modernas. Es difícil saber cuántos caballeros fueron capturados o asesinados ese día. Se había dado una orden a los templarios de no resistirse, así que probablemente solo 10 o máximo 20% de los templarios fueron capturados en ese momento. A dónde fueron los otros sigue siendo un misterio. Con su imperio en Europa enfrentando la ruina, los templarios y sus asesores cistercienses pueden haber estado planeando reconstruir lo que llamaron la Nueva Jerusalén, fuera del reino de la Iglesia. Días antes habían cargado todos los tesoros del templo en carretas. Trajeron esas carretas a La Rochelle por tierra. Allí estaba la flota templaria, 17 o 18 barcos. Cargaron ese tesoro en sus barcos y desapareció de la historia. Nadie volvió a verlos. Hay dos teorías sobre a dónde podrían haber ido los barcos del tesoro. Una es Portugal, donde los caballeros de Cristo reconstituirían su orden templaria. La segunda es que fueron a Escocia. La historia nos dice que muchos de los templarios pasaron años al servicio del rey escocés Roberto I, ayudando a luchar contra los ingleses en la Guerra de Independencia de Escocia hasta que terminó en 1328. En ese tiempo, la flota desapareció, quizás en el único lugar donde nadie podría encontrarla. América. Todo el mundo sabía que Estados Unidos estaba allí. Después de pasar años explorando Islandia y Groenlandia, e integrándose con viajeros nórdicos expandiendo el comercio de pieles, pudo una nueva generación de templarios haber hecho el primero
de los que serían muchos viajes a lo que ahora es Estados Unidos? Si viajaban regularmente a Estados Unidos, no iban a decirle a la gente que eso era lo que hacían. En su búsqueda por reconstruir el orden, ¿acaso los templarios llevaron sus posesiones más preciadas al último lugar en la tierra en el que alguien podría buscar? En Minnesota se encuentra una piedra tallada con runas aparentemente antiguas y una fecha: 1362. Conocida como la piedra rúnica de Kensington, sugiere un increíble viaje medieval al medio oeste estadounidense realizado por escandinavos o por alguien más. El lenguaje, el dialecto, las runas, la gramática, la fecha, todo debe ser consistente con el siglo XIV si es genuina y fue cuando la tallaron. Aunque su estudio geológico parecía probar que el granjero que encontró la piedra no la talló, Scott Wolter aún no sabe quién lo habría hecho. La clave para determinar la autenticidad de la piedra son las runas en sí, algunas de las cuales no parecen ser sueco antiguo como el resto. Debes demostrar que esas formas son posibles. No puedes decir que podrían serlo. Debes demostrar que son posibles. Toda la evidencia que era necesaria para poder llegar realmente a la raíz de la inscripción simplemente no estaba disponible hasta hace poco. Usando luz de ángulo bajo, Wolter catalogó las runas y notó algunas características, como marcas de pequeños golpes, que fueron omitidas en estudios anteriores. Esto fue fundamental para determinar dónde se usaba el idioma en el siglo XIV y por quién. Wolter fue el primero en descubrir que 3 de las R's en la piedra de Kensington tienen puntos. R's punteadas similares se encuentran en Suecia, en losas medievales. La R punteada que encontramos aquí es una runa extremadamente rara en las inscripciones rúnicas escandinavas. Los académicos escandinavos ni siquiera la conocían hasta 1935, lo que nos hace preguntarnos si ellos no la conocían sino hasta esa época. ¿Cómo llegó a la piedra rúnica de Kensington en 1898? La forma en que yo vería algo así es nueva evidencia, y cuando llega nueva evidencia que no estaba disponible antes, a veces te ves obligado a cambiar una conclusión que sacaste anteriormente. Los académicos que se mantienen escépticos dicen que las runas que no son una R punteada representan un desafío aún mayor al considerar si la piedra es un artefacto medieval genuino. Las más controversiales, o debería decir las runas más concluyentes, son las que tienen 2 puntos que se supone que designan diéresis. Estas eran absolutamente impensables a mediados del siglo XIV. La diéresis le dice al lector cómo debe pronunciar la runa. Una de las runas con diéresis es esta, una X enganchada, que representa el sonido de la A. Esta ha sido una runa muy controversial durante mucho tiempo porque no es la runa A estándar que esperaban. No existía en sueco antiguo, donde lo buscaban, pero sí existía en otro lugar. Tanto con diéresis como sin ella, la X enganchada nunca había sido encontrada en ningún otro lugar que no fuera la piedra de Kensington hasta 2004. Ese año, un alfabeto secreto de runas apareció en un conjunto de documentos extraños llamados los documentos de Larsson. Presuntamente escritos entre 1883 y 1885, los documentos de Larsson muestran que los masones podrían haber usado la misteriosa runa. Creemos que los documentos de Larsson están asociados con la masonería. Algunos dicen que los documentos son un método para descifrar un lenguaje codificado que usa no solo runas, sino también el cifrado secreto de los masones, que sustituye símbolos por letras. Muchos creen que los propios masones descienden de los caballeros templarios, y algunos creen que los papeles de Larsson son evidencia de que ambos grupos compartían un lenguaje secreto. La X enganchada y otras 7 runas raras encontradas en la piedra de Kensington también aparecen en los documentos de Larsson. ¿Podrían estas similitudes ser más que una coincidencia? Durante años, quienes defienden el carácter genuino, la autenticidad de la piedra, intentaron encontrar elementos que coincidan.
Es decir, aquí hay un punto similar en algún otro lugar. Y el resultado es que tienen no una unidad coherente, sino una bestia compuesta con la trompa de un elefante, la joroba de un camello y las patas de una ardilla para que pueda trepar cualquier árbol con facilidad. Si bien nunca se ha encontrado un texto auténtico que incorpore todos los elementos de la inscripción en la piedra de Kensington, hay un lugar donde aparecen la mayoría de las runas y el lenguaje. Entre las iglesias cistercienses esparcidas, la pequeña isla de Gotland en el mar Báltico. Iglesias de las mismas personas que fundaron los caballeros templarios. Estamos en la iglesia Lie, en el lado suroeste de la isla. Aquí en la iglesia Lie, Walter encontró losas con la rara R punteada hallada en la piedra de Kensington. También descubrió que las losas de la tumba tenían fechas. No una, sino dos. La losa de esta tumba tiene dos fechas. Una enunciada en runas, justo aquí, 1450-1, 1449. Luego tiene otra usando el método de la tabla de Pascua. Los cistercienses usaban un cómputus rúnico para fechar dos veces sus documentos y piedras importantes. Inscribían una fecha en una piedra de la manera tradicional, pero también usaban runas especiales para codificarla en la inscripción. En caso de que alguien intentara cambiar la primera fecha, la fecha codificada no se alteraría. Esta autenticación oculta utilizada por los cistercienses pudiera estar presente en la piedra rúnica Kensington. 3 runas aparecen señaladas por el tallador. Tienen una cruz que atraviesa el centro del bastón vertical que realmente no debería estar allí, y en lugar de ser una anomalía, creemos que esta era la forma en la que el tallador dice: préstenme atención. Al trazar estos 3 símbolos en la tabla se genera la fecha 1362. ¿Podría Olof Oman haber sabido alguna vez sobre esta forma arcana de fechas dobles? Este sería un elemento clave, si la piedra de Kensington es más que una piedra conmemorativa. Un análisis más detallado de la inscripción de la piedra muestra que se lee como una adjudicación de tierras, dando un contexto grande, mediano y pequeño de la ubicación de la piedra en Kensington. Lejos al oeste de Vinlandia, 14 días de viaje desde esta isla, un día de viaje desde esta piedra. Se lee como una adjudicación de tierras. Hay grandes posibilidades de que la piedra rúnica de Kensington, como adjudicación de tierras, pueda asociarse con los cistercienses. Era muy común para los monjes cistercienses viajar con grupos de exploración a otras partes del mundo. Un monje cisterciense podría haber sido fácilmente uno de los godos en el grupo de Kensington. En los viajes de descubrimiento, los monjes estaban allí para alentar la fe frente al miedo. En Europa, los caballeros viajaban junto a los monjes cistercienses para protegerlos y probablemente habrían hecho lo mismo en un viaje a lo desconocido. Pero esta vez, los templarios pudieron haber tenido otros motivos. Uno de los principales impulsos de la época eran los viajes de descubrimiento. Que intentaran descubrir lo que había en América es completamente posible. Y reclamar tierras en América hubiera sido lo ideal. La idea de que la piedra de Kensington es una adjudicación de tierras ha ganado credibilidad en los últimos años, cuando surgió una nueva traducción de su inscripción que describe un viaje de adquisición en lugar de descubrimiento. El cambio del viaje de descubrimiento por un viaje de adquisición es profundo en mi opinión, y creo que va directo al centro de lo que es la piedra rúnica. Creo que es una adjudicación de tierras. Los templarios habían sido prohibidos en Europa, algunos quemados en la hoguera por presuntas indiscreciones políticas y religiosas. Los que estaban escondidos querían restablecer la orden. Si bien los templarios no habrían sido lo suficientemente cultos como para tallar tal adjudicación de tierra por sí mismos, un monje cisterciense podría haberlo hecho por ellos. A lo largo de Norteamérica, la historia aún no termina.
extraños artefactos en el corazón del continente, una isla traicionera cerca de la costa noreste y, como una señal del cielo, un rayo de luz que podría señalar el camino hacia los caballeros templarios y resolver el misterio del Santo Grial. En vísperas de la masacre de los templarios en 1307, se dice que su enorme flota de barcos cargados de tesoros desapareció de La Rochelle, en Francia. Algunos de los caballeros buscaron consuelo religioso en Escocia, ayudando al país a luchar por su independencia de los ingleses, pero después de eso, ¿a dónde fueron los templarios desterrados? No es sino hasta el siglo XVIII o la época victoriana cuando oímos esa historia de que Norteamérica era desconocida hasta la llegada de Colón. Los vikingos ya habían llegado hasta Terranova en el año 1000 después de Cristo. Cuando la era vikinga terminó, 50 años después, los nórdicos retomaron donde sus antepasados lo dejaron. Hay muchas pruebas de contactos a través del Atlántico antes de 1492. Los nórdicos y los caballeros templarios habían sido camaradas desde el comienzo de la orden. La piedra rúnica de Kensington detalla un peligroso viaje nórdico, pero algunas de las runas parecen templarias. ¿Podría significar esto que ambos grupos viajaron juntos al oeste? La prueba puede estar aquí, en el frío inclemente de Groenlandia. En la parte occidental del país se encuentra la helada ciudad de Upernavik. En 1824 otra piedra rúnica fue descubierta aquí, la cual detalla un viaje nórdico a Groenlandia. La fecha, 1314. Esta piedra tiene dos fechas basadas en la tabla que mencionamos, tal como las piedras en Gotland y la piedra de Kensington. Esto es lo que algunos dicen que es templario, pero si los templarios llegaron a Upernavik, ¿por qué ir más allá? Habrían estado lo suficientemente lejos de sus enemigos en Europa como para comenzar de nuevo. Resulta que la respuesta podría estar en las ovejas. Las ovejas eran muy importantes para el movimiento cisterciense. Fertilizaban la tierra mientras se alimentaban y proporcionaban carne. Las esquilaban una vez al año y vendían la lana a la comunidad. La lana era como oro blanco. Los inviernos en Groenlandia son muy duros y los animales tienen que estar estables y tienes que cortarles el heno. En Estados Unidos, más al sur, había pastizales. Es el tipo de letra que se encuentra en Kensington, Minnesota. La antropóloga Alice Kehoe no cree que los templarios estuvieran en el viaje hacia Kensington. Yo no acepto los argumentos sobre los templarios. Pero sí cree que los nórdicos hicieron el viaje. Aunque, ¿cómo podría algún viajero medieval adentrarse tanto en el continente en 1362? Habría sido muy factible en los tiempos que se señalan en la piedra rúnica. Siguiendo una ruta a Terranova, establecida por los vikingos siglos antes, el grupo de Kensington podría haber navegado a lo que ahora es Estados Unidos y haber visto tierra la mayor parte del tiempo. Al norte de Nueva Escocia, una ruta los habría llevado al Golfo de San Lorenzo, río arriba por el río San Lorenzo, a través de los Grandes Lagos hasta Duluth. Podrían haber dejado sus botes en Duluth y haber tomado una serie de ríos hacia el oeste hasta llegar a Kensington. El grupo de Kensington también podría haber tomado otra ruta, navegando a través de Hudson hacia la bahía de Hudson. Navegando por los ríos Nelson y Hayes, el grupo habría entrado en el lago Winnipeg, bajando por el río Rojo antes de detenerse al oeste de Kensington. Con cualquiera de las rutas, los detalles del final del viaje parecen coincidir con el viaje de 14 días anotado en la inscripción de Kensington. Cualquier ruta de esas les habría tomado 14 días de viaje en canoa desde donde dejaron sus botes, ya sea en Winnipeg o en Duluth. Si los templarios viajaron con los nórdicos en 1362, nunca se han encontrado registros escritos de su viaje a Norteamérica, pero algunos dicen que dejaron pistas. Tenemos un par de piedras que tienen agujeros y, de hecho, hay varias en la granja que tienen los mismos agujeros. Los primeros investigadores originalmente pensaron que los viajeros medievales podrían haber usado los agujeros en las piedras para anclar sus barcos.
Nos preguntábamos, ¿hay alguna evidencia en primer lugar de que el nivel del agua fuera lo suficientemente alto como para que los exploradores tuvieran botes? Y la respuesta a eso también es no. Otra teoría. Oman o sus hijos hicieron los agujeros para contener explosivos que destruirían las piedras, para sacarlas de la granja. Pero Olof nunca habló de estallar las rocas. ¿Y quién habría estado haciendo estallar rocas en una parte remota de Groenlandia, donde fueron hallados agujeros en piedras similares en la montaña Kintisorak? Si las piedras Kensington y Kintisorak son templarias, ¿qué podría significar los agujeros a su alrededor? Hay varias cosas para lo que se pudieron usar. Una es como un sendero de migas de pan para poder volver al área, porque si es una adjudicación de tierras, volverían algún día y encontrarían la evidencia de que estuvieron allí anteriormente. Y de hecho, cuando trazamos la posición original de estos agujeros de piedra en la granja de la familia Oman, se triangulan e interceptan exactamente donde se encontró la piedra rúnica. Los agujeros en las piedras no se encuentran solo en la granja de Oman. También trazan la ubicación de esculturas más misteriosas en el Medio Oeste. Esta es una de las tallas más interesantes que he visto. En Corona, Dakota del Sur, Walter investiga una talla en piedra de un cuchillo y otra de lo que parece un cuerno de beber nórdico. Históricamente estos son dos elementos comunes que eran considerados importantes en el traspaso de tierras. Tal vez con los nativos hubo un traspaso de tierra y tallaron el cuerno y tallaron el cuchillo para consumar la transacción. ¿Podrían estas piedras ser un recordatorio tallado de un antiguo acuerdo de algún tipo entre europeos y nativos americanos? Walter dice que las tallas son muy antiguas. Esta roca es de granito y estará compuesta de lo que llamamos feldespato. Las plagioclasas, las ortoclasas y el cuarzo serán los tres minerales principales, y los feldespatos tal vez están desgastando, produciendo esta apariencia bastante agujereada. Los feldespatos permanecen allí por un tiempo, así que el hecho de que la piedra esté tan desgastada y que hayan desaparecido completamente de la superficie tallada evidencia una antigüedad significativa. Si los templarios en el grupo de Kensington vinieron a Estados Unidos, tallaron piedras y reclamaron tierras, ¿cómo es posible que nadie lo supiera? Un descubrimiento en la punta de la península Keweenaw, en Michigan, sugiere que alguien le seguía la pista. Veo un círculo aquí con una cruz. Los caballeros templarios tenían una cruz similar con la misma forma. Yo no diría que es exactamente así, pero es muy parecida. Aunque muchas culturas y religiones usaban cruces, no muchas de ellas navegaban en barcos como estos, encontrados tallados en una piedra cercana. Bueno, parece que la proa del barco está justo aquí, y luego la popa, que supongo está volcada hacia arriba, un poco más vertical, y aquí está el mástil principal con su vela. Otra posibilidad intrigante es que el símbolo de la cruz en un círculo que vimos tallado en el otro afloramiento pudo ser un símbolo que los nativos vieron en la vela de un barco que llegó aquí en 1362. ¿Podrían los nativos americanos haber visto pasar al grupo de Kensington? De una pieza desprendida, Walter logra tomar una muestra del área de la talla original para ver qué tan antigua es. Me parece que este color claro atraviesa todo el trozo, lo cual significa que estamos exclusivamente en el área erosionada. Y al parecer eso significa que la línea tallada del petroglifo también está completamente dentro del área erosionada. Y eso creo que no es algo bueno. Debido a que la inscripción no se profundizó en la roca fresca, Walter no puede determinar la antigüedad de la talla, pero puede decir que la roca en sí ha estado meteorizándose durante mucho tiempo, y eso significa que sigue siendo una pieza de lo que parece ser un rompecabezas precolombino. He visto esta cruz en un círculo antes en artefactos que supuestamente vinieron de una cueva en el sur de Illinois, este mismo símbolo de aquí. Se dice que estas piedras son parte de un tesoro de artefactos encontrados en los Estados Unidos en 1982. Algunos tienen la cruz en un círculo y también marcas egipcias. ¿Pero qué son? ¿Podrían estos artefactos colectivamente representar el mayor tesoro perdido de la historia?
Hay quienes creen que un gran tesoro fue enterrado debajo de las colinas del sur de Illinois. Miles de estas extrañas tabletas de piedra con tallas inspiradas en Egipto han aparecido a lo largo de los años, y su procedencia es imprecisa. Según los informes, fueron encontradas en una cueva en el sur de Illinois en 1982 por un hombre que estaba buscando artefactos, y en el transcurso de los siguientes 4 años y medio, logró hallar entre 4.000 y 7.000 artefactos similares a estos. La leyenda dice que la cueva se encuentra en algún lugar a lo largo de una vertiente del río Little Wabash en Illinois, en un área conocida como Pequeño Egipto. Me parece un poco irónico que podamos tener esta cueva aquí, en esta misma área, con muchos artefactos con la iconografía y el simbolismo egipcio. Es una interesante coincidencia. Todos los artefactos muestran escenas egipcias y religiosas, una reverencia a dioses y diosas que era parte de un sistema de creencias gnósticos estrictamente prohibido por la Iglesia, pero que eran supuestamente practicadas por los templarios. Lo que tenemos aquí parece ser una figura de diosa femenina con lo que parece ser también una cabeza de perro o de lobo, sosteniendo un báculo verticalmente y de nuevo una cruz de estilo egipcio en la mano derecha. Algunas de las piedras tienen una cruz en un círculo, similar a la utilizada por los templarios y como la que se encuentra en la piedra de Michigan. Se sabe muy poco acerca de esa cueva, incluyendo si todos esos objetos realmente provienen de allí. Se dice que la ubicación de la cueva que contenía estos artefactos está dentro de los límites de la supuesta adjudicación de tierras de la piedra rúnica. Si pudieras probar que navegaste por las aguas de una de las principales vías fluviales y que enterraste esta adjudicación de tierras, podrías reclamar toda esa vía fluvial y la tierra adyacente. Al presentar una adjudicación de tierras, estas personas reclamarían la cuenca del Mississippi y la cuenca del Río Rojo hacia el norte, hasta la bahía de Hudson, que es básicamente más de la mitad del subcontinente norteamericano. Las respuestas sobre la piedra rúnica de Kensington no vendrán de analizar la piedra en sí misma, sino de ampliar la investigación e intentar descubrir y entender por qué estaba ubicada precisamente donde estaba ubicada. Si fueran auténticas, estas reliquias serían un tesoro valioso, pero la mayoría de los arqueólogos creíbles piensan que son falsas, parte de un fantástico engaño. Creo que es muy difícil decir que alguno de estos artefactos es legítimo. Cualquiera que haya puesto a mucha fe en la autenticidad de estos objetos, al final se decepcionará. Hay muchas dudas sobre si estos objetos de origen incierto representan el tesoro templario, pero la cultura egipcia aún podría tener la respuesta a lo que es el Santo Grial. Quizás no sean tallas egipcias, sino conceptos egipcios. Creería que los templarios encontraron allá abajo lo que realmente estaban buscando. Era un archivo antiguo, un archivo armado por Moisés y que también contenía cosas que sacó de Egipto. Y vemos una ciencia que los caballeros templarios trajeron a Europa porque inmediatamente después de eso logramos encontrar la construcción de las catedrales góticas, las cuales son una muestra de la nueva ciencia que llega a Europa. Los templarios trajeron a Europa el conocimiento árabe de la arquitectura, cosas como arcos apuntados, techos abovedados, matemáticas, geometría. La geometría pasó de ser una especie de arte a una ciencia y en el camino cualquier cosa que fuera tan complicada como la ciencia siempre fue cuestionada por la Inquisición o por la Iglesia. ¿Era algo herético o ciencia real? Creo que la evidencia es absolutamente consistente de que tomaron este conocimiento que adquirieron bajo el monte del templo y lo usaron de maneras muy prácticas para ser muy exitosos y ricos. ¿Podría este conocimiento o algún registro de él haber viajado a los Estados Unidos de América? Scott Walter dice que la piedra Kensington en sí misma proporciona pistas. Tenemos estas runas seleccionadas en algunas palabras y cuando las pones en secuencia deletrean Grial. Marcas inexplicables, formas misteriosas y pequeños trazos en algunas de las runas respaldan la teoría de que son parte de un código del Grial. Por supuesto, no todos son creyentes.
Otra teoría es sobre el Grial. Bueno, eso es absolutamente increíble. Esos mensajes codificados son el peor tipo de argumentos utilizados. Pensemos en esas personas. La mitad de su grupo estaba muerto. Tenían que empacar y escribir. Sumado a que faltaría alguien para descifrar esta runa, porque nadie sabía sueco, entonces usaban un mensaje codificado para que alguien llegara, sabría Dios cuándo, para descifrarlo como algo que contenía el Grial. La piedra rúnica de Kensington es algo que ha fascinado las mentes de los académicos durante decenas y decenas de años, y durante décadas se ha descartado como una piedra moderna. Se ha demostrado que ha existido en el siglo XIV y ahora vuelve a ser cuestionada, y todo lo relacionado con ella se debe cuestionar. Una nueva investigación sugiere que la piedra de Kensington podría estar conectada no solo a un viaje templario, sino a dos. ¿Podría un príncipe templario que zarpó en 1398 haber estado buscando la piedra de Kensington? Su viaje conduce a lo que algunos dicen que es un lugar de descanso más viable para el Santo Grial, una isla traicionera que no renunciará a su tesoro. Todos están de acuerdo en que el tesoro está debajo de la tierra en la que estamos. En 1398, el interior de las costas de Nueva Escocia era el hogar de los Mi'kmaq, quienes aseguraban que un hombre vino desde el este sobre lomos de ballenas, un siglo antes de que Cristóbal Colón descubriera América. Probablemente haya alrededor de 20 versiones, en las que podemos pensar en la posibilidad de que esa historia trate sobre Henry Sinclair. El príncipe Henry Sinclair fue un personaje importante en la historia. Los Sinclair eran descendientes de vikingos y una de las familias más famosas de Escocia. Ganaron su prestigio como sirvientes directos del rey y la reina de Escocia. Eran parte integral del gobierno de la nación. A principios del siglo XV, los Sinclair construyeron la capilla Roslin, famosa por el Código da Vinci. Aquí, oculto en las sombras, está un símbolo ahora familiar, la X enganchada, la misma extraña marca que se ve en la piedra rúnica de Kensington. La familia Sinclair fue una de las familias originales de los caballeros templarios. Cuando los templarios repentinamente comenzaron a ser perseguidos y arrestados en 1307, tuvieron que huir a algún lado. Escocia, que para el momento era el hogar de la familia Sinclair, acababa de cambiar de gobierno. Roberto I se había proclamado rey de Escocia y fue excomulgado de la iglesia por el Papa. También excomulgados, los caballeros templarios vinieron a luchar junto al rey Roberto en la batalla de Bannockburn. La batalla de Bannockburn iba mal cuando, de repente, desde el bosque, llegó una caballería de templarios. Esta fuerza era el arma secreta de Roberto I porque ahora se habían unido y por primera vez Inglaterra fue derrotada y Escocia pudo declarar su independencia. Poco antes de su muerte en 1329, Roberto I solicitó que su cuerpo fuera llevado a Jerusalén. Los antepasados de los Sinclair y un grupo de caballeros se dispusieron a cumplir su deseo, pero el grupo fue atacado y derrotado por los musulmanes en el camino. Los musulmanes tomaron el cuerpo, pero devolvieron su corazón a los caballeros restantes de Sinclair, quienes lo enterraron aquí, en la abadía de Melrose, en Escocia. Cuando el príncipe Henry Sinclair nació en 1345, los lazos entre los Sinclair y los templarios estaban estrechamente unidos. Fue en ese ambiente que algunos dicen que el príncipe Henry se enteró del secreto mejor guardado de los templarios, el del Santo Grial. Algunos dicen que buscaba un lugar para esconderlo cuando partió en un viaje en 1398. Los Sinclair guardaban algo en Europa que necesitaba ser protegido y ahora al venir a Nueva Escocia tenían un lugar donde podían hacerlo. Uno de los documentos que se atribuye al viaje del príncipe Henry Sinclair es la narrativa de Zeno. Nicolò Zeno decía que quería trazar un mapa del área, así que Henry Sinclair decidió nombrarlo capitán de su flota. Juntos trazaron un mapa hacia Islandia y Groenlandia y supieron, gracias a un pescador, que había más tierras al oeste. Una de las primeras cosas que hizo el príncipe Henry al llegar al Nuevo Mundo fue establecer de inmediato una relación con los pueblos indígenas.
Tenemos una idea bastante clara de lo que sucedió cuando Sinclair tuvo contacto con los Mi'kmaq. Parece haber sido un encuentro pacífico. Gran parte de la historia oral de los Mi'kmaq se centra en una figura legendaria llamada Glooskap. Algunos relatos sobre Glooskap son mitos creacionistas, pero otros tienen una similitud innegable con las presuntas hazañas de Sinclair en Nueva Escocia. El monte Blomidon es donde supuestamente vivía Glooskap, y hay historias sobre Glooskap reuniendo a sus seguidores en la cima del monte Blomidon. La idea de tener seguidores es muy europea. Realmente no coincide con el concepto de los Mi'kmaq, así que parece que pudiera haber sido Sinclair en ese caso, con sus seguidores. El historiador Frederick Paul fue el primero en describir otras 17 similitudes entre el príncipe Henry y Glooskap en la década de 1970. En ellas, ni siquiera incluía las leyendas de Blomidon, o el parecido entre la bandera de navegación de los templarios y la bandera del estado de Mi'kmaq, creada por la tribu después del viaje de Sinclair. Hay una bandera nacional oficial para los Mi'kmaq que tiene una cruz lateral con una luna creciente y una estrella, y es casi exactamente igual a una de las banderas que Sinclair aparentemente usó en algunas de sus naves. Hay otras pruebas relacionadas con los Mi'kmaq. Ellos creen en la visita de Henry. Decían que había construido un barco allí y también que construyó una isla para él mismo, donde plantó árboles. ¿Podría esa isla ser la Isla del Roble? Hay rumores de que en ella se esconde un fabuloso tesoro desde hace cientos de años. La Isla del Roble se encuentra frente a la costa sur de Nueva Escocia, en la bahía Mahone. Creemos que Henry Sinclair eligió este lugar porque la bahía no es visible desde el océano. Aunque debe su nombre a los robles que alguna vez cubrieron la isla, esa especie de árboles de madera dura no era autóctona. ¿Será que el príncipe Henry plantó los árboles para marcar la isla como el hogar del Santo Grial? Cuando decidió esconder el tesoro en este complejo que construyó, plantó los robles en este punto para distinguir la isla de las otras 300. Mucha gente cree que el Santo Grial, como parte del tesoro templario, está enterrado aquí. En 1795, 3 niños encontraron un pozo artificial con capas de tablas de roble y fibra de coco cada 3 metros. Estas plataformas de roble se encontraban a 12, 15, 18 hasta llegar a los 27 metros, donde encontraron una piedra inscrita. La piedra hablaba de un tesoro 9 metros más abajo, pero 9 metros más abajo solo había una trampa. Estaba inundado por el agua. El agua seguía subiendo y les tomó años tratar de averiguar de dónde venía y eso detuvo la excavación. Los canales artificiales de ambas bahías de la isla se han inundado en cada intento de encontrar el supuesto tesoro. Era un gran lugar para esconder un tesoro importante. Además tenían la tecnología para construir las trampas que aún protegen el tesoro. El pozo original es llamado el Pozo del Dinero, debido a la cantidad de inversionistas que han gastado dinero en su excavación y se han ido con las manos vacías. Franklin Delano Roosevelt fue uno de los inversionistas y siguió en contacto con la excavación incluso cuando era presidente. Errol Flynn y John Wayne también se involucraron, así que en todo este tiempo ha habido personas que han intentado encontrar lo que hay debajo del pozo de dinero. A poca distancia de la Isla del Roble se encuentra la ciudad de New Ross. Aquí, en la década de 1970, un jardinero local descubrió un grupo de grandes piedras. Una por una, finalmente revelaron lo que para algunos parecía la base de un castillo. Se cree que desde hace muchos años es el sitio de una vivienda del siglo XIV, supuestamente visitada o habitada por un tiempo por el príncipe Henry Sinclair. Yo diría que a medida que pasa el tiempo, cada vez más personas comienzan a creer que esta área la visitaron mucho antes de Cristóbal Colón. Algunos dicen que en la costa este de los Estados Unidos se encuentran aún más pruebas de que Colón no fue el primero. ¿Podría ser Nueva Inglaterra el hogar de la evidencia más irrefutable del viaje épico de Sinclair? Durante cientos de años, Colón se ha llevado el crédito por un descubrimiento que, según algunos, debería dársele a los templarios. Si el príncipe templario Henry Sinclair zarpó en 1398,
y la piedra rúnica de Kensington fue tallada por los templarios en 1362. ¿Es posible que Sinclair estuviera tratando de encontrar la tierra que ya había sido reclamada en nombre de la orden? En Westford, Massachusetts, perforado en una roca a un lado de la carretera, está lo que, según algunos, es la prueba de que Sinclair y los suyos llegaron más allá de Nueva Escocia, hasta la costa de Nueva Inglaterra. El caballero de Westford es una efigie tallada en roca a un lado de la colina más alta de Westford. Claramente visible en la efigie hay una espada medieval, un pomo, una empuñadura y una hoja. Luego, si observamos las imágenes más antiguas del sitio, podemos ver un escudo, un casco y un caballero. Ha corrido tanta agua por ahí que es como si un borrador hubiera difuminado la imagen. Ahora debemos confiar en las fotografías que se tomaron en ese momento. Podría haber sido un sitio funerario conmemorando la muerte de una de las partes. Por el escudo de armas de ese caballero, sabemos que es un miembro del clan Gunn. Sir Gunn era primo y amigo íntimo de Henry Sinclair, y participó en ese viaje cruzando el Atlántico con él. La narrativa de Zeno dice que Gunn fue parte del viaje del príncipe Henry Sinclair, pero hasta uno de los defensores de la expedición de Sinclair cree que la imagen no es lo suficientemente clara como para demostrar que es el escudo de la familia Gunn en la piedra. Debería llamarse la espada de Westford. El resto de la efigie que la gente cree que ve es simplemente el desgaste en la roca, siendo honestos. Es imposible decir qué tan antigua es la talla. Los aceites y otras sustancias utilizadas en la piedra en un esfuerzo por obtener una descripción precisa de lo que muestra han reducido las posibilidades de calcularla. Pero los miembros de la familia Sinclair la aceptan como una prueba sin dudarlo. He ido a los lugares donde se sabe que el príncipe Henry ha estado y vi los paisajes que él vio. Para mí, esa es la prueba. Este no es el único sitio en Nueva Inglaterra vinculado al príncipe Henry Sinclair. Otra piedra en Westford también podría estar conectada. El bote llamado Honor que está representado en esa piedra es un barco medieval fechado entre 1350 y 1400, lo que es consistente con el tipo de bote que el príncipe Henry habría usado en su viaje en 1398. Si el príncipe Henry estuvo en Westford, probablemente habrá sido al final de un viaje que comenzó más al norte, cerca de Spirit Pond, en Maine. Fue ahí donde un hombre llamado Walter Elliot hizo un inesperado descubrimiento mientras buscaba puntas de flecha en 1971. Se sentó en un afloramiento rocoso para fumar un cigarrillo. Miró hacia abajo y a sus pies estaba el extremo de una roca que parecía tener algunas letras grabadas en ella. La desenterró y encontró las 3 piedras rúnicas de Spirit Pond. Las 3 piedras que encontró incluyen una con una inscripción, una con un mapa y la piedra de Noruega. Se cree que la piedra de inscripción es la bitácora de un barco, pero su traducción es imprecisa. La principal razón por la que es difícil para los runólogos y lingüistas trabajar con ellas es por la falta de separadores de palabras. Al igual que la inscripción de Kensington, una traducción de la piedra de Spirit Pond describe a los miembros de un viaje ensangrentados y muertos. Miembros de un viaje que podría haber sido el del príncipe Henry Sinclair. Si hizo este viaje en 1398, explicaría y de hecho con mucho sentido las fechas que vemos en la piedra rúnica de Spirit Pond de 1401 y 1402. Al igual que la piedra de Kensington, las piedras de Spirit Pond contienen fechas basadas en el cómputus rúnico. También como la piedra de Kensington, algunos académicos dicen que las piedras de Spirit Pond son un engaño y su tallador un mentiroso. La acumulación de evidencia que teníamos a mediados de los 70 señalaba su falta de autenticidad. Al igual que Olof Oman, antes que él, Walter Elliot fue acusado de haber tallado las piedras él mismo, incluso usando la piedra de Kensington como guía para tallarlas, ya que contenían algunas de las mismas extrañas runas, incluida la X enganchada. Parece que fueron hechas por una persona ignorante, que no entendía la escritura rúnica, no entendía la piedra de Kensington y solo se inspiró en el tipo de caracteres utilizados en la piedra de Kensington. Lo que les diría a los detractores al respecto es que no han hecho una investigación adecuada y que es muy fácil decir no
antes de la investigación. Es muy fácil condenar antes de la investigación. Simplemente no han explorado, han omitido el trabajo de campo y por eso no lo entienden. Digamos que alguien tenía el conocimiento, que sería tremendo para falsificar esto. Tendría que haber estudiado mucho el idioma nórdico de la época, las runas, etc. Pero además, la piedra mapa tiene algunas características muy interesantes. Por un lado, tiene tallado un mapa básicamente de esta área que incluye Spirit Pond y las islas Pittsburgh y el área de la playa al este. Lo interesante de la piedra mapa es que el este está en la parte superior. La orientación del mapa en realidad gira a 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que es consistente con la práctica medieval. Al voltearlo, lo que vemos es una breve inscripción rúnica en la parte superior y que se cree que la inscripción dice Miltaki o Buena Tierra. Y luego tenemos diferentes figuras talladas en ella, un pez, un ciervo, un pato, un arco y una flecha, un humano en una canoa, una cara nativa. Aparentemente describe lo que hay en esta ubicación y luego en las runas talladas en este mapa dice Vinlandia toma 2 días y una flecha apuntando a la derecha, lo que sería el sur en ese mapa. Y aproximadamente 2 días navegando hacia el sur desde esta ubicación llegamos al área del Cabo Kodo, bahía de Narragansett, donde casualmente encontramos otra inscripción rúnica con la X enganchada. Otra piedra, otra X enganchada. Llamada la Piedra de Narragansett, fue descubierta por recolectores de almejas en 1984. Uno de ellos se sentó en esta roca y se dio cuenta de que había algo que parecía una inscripción. La gente se pregunta por qué habría una inscripción en una roca que solo es visible cuando la marea es baja. En el momento del viaje del príncipe Henry, la piedra habría estado expuesta, porque la costa estaba a unos 60 metros más lejos de lo que está ahora, haciendo que lo que al principio parece una ubicación extraña tenga sentido. Si esta piedra estuviera sobre tierra, estaría en el punto correcto y sería una señalización. Al igual que la piedra mapa de Spirit Pond, se cree que la piedra de Narragansett describe el paisaje alrededor. Creo que esto es algo que probablemente fue creado en la época de Henry Sinclair. Hasta la fecha, nadie sabe qué antigüedad tiene la piedra de Narragansett, ni qué antigüedad tienen las piedras de la costa este. Pero al otro lado de la bahía, desde la piedra rúnica de Narragansett, se encuentra lo que para algunos es la prueba más contundente de que el príncipe templario estuvo aquí un siglo antes de Colón, quien también pudo haberse aliado con la orden. En Newport, Rhode Island, tierra adentro desde la bahía de Narragansett, el origen de esta torre de piedra ha desconcertado a la gente durante siglos. Se ha escrito sobre la torre de Newport desde tiempos inmemoriales. Básicamente todo el mundo la ha reclamado. Lo que la mayoría piensa es que es un molino de viento construido durante la época de Benedict Arnold. Pero al ver la torre no hay evidencia de que alguna vez se usara como un molino de viento. Cuando Verrazzano llegó en 1524, lo puso en su mapa. Giovanni da Verrazzano fue un explorador italiano que cartografió parte de la costa atlántica, incluyendo la torre en su mapa, la cual identificó como Norman Villa. Aún así, los escépticos insisten en que Benedict Arnold fue quien la construyó a finales del siglo XVII y la diseñó inspirado en un molino de viento en Chesterton, Inglaterra, su ciudad natal. Aunque el molino de viento tiene 6 columnas y la torre de Newport tiene 8. Esta es una estructura más complicada que un molino de viento. Ciertamente refleja una inteligencia mucho mayor en su diseño y construcción. Estoy convencida de que es una estructura medieval. No hay nada en su estilo que se parezca a algo que pertenezca a la época del siglo XVII. La torre de Newport tiene gran semejanza con algunas de las estructuras templarias. Creo que lo que hay que recordar sobre una estructura circular como esta es que es mucho más difícil construir una estructura circular. Debes tener un propósito. Si la torre de Newport está inspirada en las iglesias templarias redondas, es probable que hubiera tenido un ambulatorio, una pasarela cubierta apoyada en pilares. La iglesia redonda de Cambridge tiene un ambulatorio redondo. La iglesia del Templo en Londres tiene un ambulatorio. También encontramos este ambulatorio redondo
en la arquitectura de la iglesia templaria de 2 pisos en la isla de Burhol. Una nueva investigación en su fase inicial podría probar que la torre de Newport originalmente tenía un ambulatorio. Recientemente, se descubrieron patrones circulares de decoloración roja en la arcilla, lo cual podría ser una señal reveladora de que los pilares una vez soportaron dicha estructura. El reciente descubrimiento dentro de la torre de alineaciones astronómicas que los templarios usaban sugiere que también era un calendario medieval para calcular ciclos estacionales y épocas del año. Lo más probable es que la torre haya sido construida antes del siglo XVI porque con la invención de la imprenta había almanaques que se remontaban a milenios a la antigüedad, pero estaban impresos y de este modo sabrían los tiempos y las fechas de todos estos eventos celestiales. No necesitarían tener estas alineaciones. Otra evidencia muy convincente que es consistente con el origen templario y cisterciense de esta torre es lo que yo llamo la iluminación de la piedra angular. Cada diciembre, un fastuoso espectáculo de luces señala el solsticio de invierno. En el interior hay una piedra angular en forma de huevo. En el solsticio de invierno, cuando sale el sol, la luz entra por la ventana sur y a las 9 de la mañana, el cual resulta ser un momento de oración muy importante para estas personas, tenemos un haz de luz que enmarca e ilumina esa piedra angular en forma de huevo. Es un detalle arquitectónico sacado de una película de Hollywood, ya sea una coincidencia o una pista codificada demasiado avanzada y significativa para estar en un simple molino de viento. Un detalle que podría contener nada menos que la pista de lo que realmente es el Santo Grial. Creo que este es un símbolo alegórico muy importante para los constructores, que es absolutamente consistente con la ideología religiosa cisterciense y templaria. La teoría de Walter es que la piedra angular en forma de huevo es un símbolo de la divinidad femenina, un símbolo de una ideología templaria centrada en una diosa y una creencia que puede haber contribuido a sus asesinatos a manos de la iglesia. La diosa y los cielos deben ser parte de esta torre porque eso era importante para ellos. Creo que la astronomía es una gran parte de ella. ¿Qué significa? ¿Y qué tipo de evidencia presenta? No lo sé. Si bien la iluminación de la piedra angular en el solsticio de invierno es notable, hay algo más sobre la piedra angular que es sorprendente. Es una de un conjunto de piedras angulares, una tras otra, en el arco oeste-noroeste, que podría ser parte de una alineación de largo alcance, casi increíble. Cuando trazas una línea desde el centro de la torre, a través de las piedras angulares y a través del lado este de los Estados Unidos hasta el medio oeste, esa línea va a Kensington, Minnesota. Lo que significaría que los constructores de la torre sabían que la adjudicación de tierras de la piedra rúnica de Kensington se encontraba en esa área. La torre de Newport reflejaría entonces en qué dirección estaba esa adjudicación de tierras. Y ellos debían tener alguna forma para poder reubicarla en algún momento en el futuro. ¿Quién hubiera sabido cómo usar la astronomía y la geometría sagrada para construir una torre que apunta a una piedra a casi 2.415 kilómetros de distancia? Los teóricos templarios dicen que solo el príncipe Henry Sinclair. ¿Pero qué pasó con los templarios en los años posteriores? ¿Saben que yo he pensado mucho en eso? ¿Qué pasó con el grupo de Kensington? ¿Qué pasó con las personas que tallaron las runas de Spirit Pond y construyeron la torre de Newport, si son cosas medievales? Y creo que la respuesta probablemente radica en la peste que estaba azotando a Europa en ese momento y que pudo haber obstaculizado o detenido una exploración significativa en esa época. Además de poner fin a los viajes al Nuevo Mundo desde Europa, la peste podría haber sido responsable por los 10 hombres cubiertos de sangre y muertos descritos en la piedra de Kensington. Originada en Europa alrededor de 1362,
La peste mató a aproximadamente 1,5 millones de personas antes de desaparecer en el siglo XIX. Sus síntomas: forúnculos, hemorragias y lesiones. Primero rojas y luego negras antes de la muerte. Su método de transmisión eran las ratas, polizonas comunes en los barcos. Creo que esto es algo que debe analizarse con más cuidado. Algunos académicos sugieren que hubo una reducción masiva en las poblaciones nativas que existían en ese momento. A finales del siglo XV, los brotes de la peste en Europa habían disminuido y los viajes de exploración estaban de moda. Fue entonces cuando Cristóbal Colón planeó el viaje del que hablan los libros de historia. En el momento en que zarpó, estaba conectado a la Orden Templaria en Portugal, los Caballeros de Cristo, lo que hace que muchos se pregunten si fueron los templarios quienes le dijeron a Colón hacia dónde ir a buscar a América. Tenía conexiones familiares con los Caballeros de Cristo y pudieron transmitirle este conocimiento. Lo habría utilizado para descubrir el Nuevo Mundo. Los registros muestran que Cristóbal Colón no solo estaba vinculado a la familia Sinclair a través del matrimonio, sino que su suegro, Bartolomeu Perestrello, fue gran maestro de los Caballeros de Cristo en Portugal y capitán de un barco. Los valores, el sistema de creencias, las prácticas y los objetivos de los caballeros templarios existían a través de los Caballeros de Cristo. Creo que los objetivos se perpetuarían a través de Colón y su viaje hacia el oeste. El templo tenía que ir al oeste. ¿Podría el suegro de Colón haberle entregado los mapas secretos de los templarios que muestran el nuevo mundo que ya habían descubierto? Personalmente creo que tenía un mapa. Creo que sabía todo sobre el Nuevo Mundo y que era miembro de esta orden militar. El color de sus velas era básicamente blanco con una cruz roja templaria. Eso me parece muy interesante. Creo que la evidencia que me convence de que lo era es la X enganchada que aparece en su firma después de que regresó del Nuevo Mundo por primera vez. La X enganchada resulta ser uno de los descubrimientos más importantes a la hora de conectar los puntos de este misterio medieval. Encontrada en la piedra de Kensington, en las piedras rúnicas de la costa este, en la famosa capilla Roslin construida por los Sinclair, en la firma de Colón y en las filas de runas de Larson, las cuales podrían ser el mejor indicador de lo que le sucedió a los templarios y sus planes para una nueva Jerusalén. Creemos que los documentos de Larson están asociados con la masonería. La masonería en sí misma es absolutamente dependiente de los templarios. La cuestión no es cómo probar la conexión entre los templarios y los masones. Para muchos masones en el mundo sería algo absolutamente evidente. Si los templarios realmente se convirtieron en masones, entonces podrían haber logrado construir su nueva Jerusalén en los Estados Unidos de América. Estados Unidos es un país fundamentado en la libertad y un país fundamentado por la sociedad fraterna de los masones. El núcleo de la masonería es el concepto de libertad individual. Es por eso que en inglés son llamados libre masones. Libre significa ser libre de pensar y de actuar por ti mismo. Masón significa ser un constructor. Y la idea es ser un agente libre y tu propio maestro para construir una comunidad mejor. La masonería tiene su origen en la Escocia medieval, después de la caída de los templarios. Sus raíces en Estados Unidos se remontan unos 50 años antes de la firma de la Constitución en Filadelfia. Una sociedad fraternal organizada en logias. La membresía es solo por invitación. Tienes que solicitar convertirte en masón y 2 personas deben patrocinarte para poder convertirte en uno. George Washington fue uno de los primeros en ser invitado a la organización, la cual crecería para incluir a algunas de las figuras más notables de Estados Unidos: Paul Revere, John Hancock, Benjamin Franklin y James Madison. Los registros masónicos sugieren que aproximadamente 1/3 de los firmantes de la Constitución de los Estados Unidos eran masones, y su influencia en la Constitución de este país es indudable. Una de las creencias centrales de la masonería, de las cosas que defienden los masones, es la separación de la Iglesia y el Estado. Es algo fundamental, y la razón es que si no existe esa separación, habría una religión
o una iglesia que se verían favorecidas a expensas de otras. Es esta creencia fundamental la que da origen a la teoría de que los templarios al final influyeron y se convirtieron en masones. Cuando llegó el final de la Orden de los Templarios y estos se disolvieron, fueron acusados de casi cualquier forma de herejía concebible. Sabemos que la adoración a la Virgen María entre los cistercienses y especialmente entre los templarios era extremadamente alta. Mostrar reverencia a la Virgen por encima de Jesús era equivalente a adorar a una diosa a los ojos de la Iglesia. La Iglesia se opuso a la adoración de diosas. Hasta el día de hoy nunca ha permitido que la Virgen María sea aceptada como divinidad. Si bien es cierto que la gente temía el poder que los templarios habían acumulado en la economía medieval, son las acusaciones en torno a sus creencias religiosas disidentes las que finalmente sellaron su destino. Solo la libertad religiosa los habría salvado a ellos y a su imperio económico. A principios del siglo XVIII, la idea de la separación de la Iglesia y el Estado todavía se consideraba revolucionaria. Como resultado, los ritos y rituales de la masonería siempre incorporaron cierto nivel de secreto y simbolismo. Tenían que ser muy cuidadosos y ocultar sus actividades a través de la alegoría y el simbolismo. La masonería es un lenguaje de símbolos y la belleza de esos símbolos es que pueden significar diferentes cosas para diferentes personas, pero definitivamente esconden una verdad. ¿Qué verdad podría ocultar este símbolo, la X enganchada? Se encuentra en las filas de runas de Larson y se dice que fue escrita en el estilo secreto masónico. La evidencia también la conecta con los templarios a través de la inclusión en la capilla Roslin, construida por los Sinclair. Está en las piedras rúnicas de la costa este, en la piedra de Kensington y en la firma de Colón. Un solo símbolo que une todo. Y ese todo a los templarios y a los masones. Este símbolo puede ser un diagnóstico muy importante y también puede ser una marca única, posiblemente un código. Y eso fue lo que nos hizo pensar en él de una manera diferente. En lugar de volver al registro rúnico estándar, no existía allí. Si la X enganchada es un símbolo secreto de los templarios y de los masones, no es lo único que comparten. La geometría sagrada que los templarios y los cistercienses usaron para construir su imperio y orientar sus iglesias es otro concepto muy propio de la masonería. La geometría sagrada es algo que usamos ahora para describir figuras geométricas de la prehistoria que no podemos entender. Fue antes de que la escritura y los sistemas numéricos evolucionaran que el hombre expresó su creencia en la divinidad a través de la forma, la proporción, la escala y el tamaño. Describía sus conceptos para explicar las preguntas sin respuesta en la Tierra, usando estas formas. Algo importante en la geometría sagrada es la incorporación de marcadores celestes y alineamientos astronómicos de importancia científica y espiritual. Alineaciones como las de la Torre de Newport y la Capilla Roslin. Los albañiles de Roslin decidieron colocar la piedra angular de su edificio en el único día en que el Sol y Venus, el dios y la diosa, se unen en armonía geométrica. Los masones también usaron geometría sagrada en el diseño de Washington, D.C. La verdadera pregunta, si hablamos de la parte más sagrada, por así decirlo, la parte esotérica de Washington, es ¿por qué? ¿Por qué es así este monumento? ¿Por qué está situado donde está? ¿Por qué está ubicado aquí y no allá? George Washington quería que la ciudad fuera un cuadrado. De hecho, se decidió que debería ser un cuadrado de 10 millas. Ahora, ¿por qué 10? Es 10 por 10. El número 10 podría interpretarse como el número de la perfección, por lo que la idea es que estamos perfeccionando una unión. El primer uso de la geometría sagrada en la arquitectura estadounidense podría ser en la Torre de Newport de Rhode Island, la cual algunos dicen que fue construida por los templarios. La Torre Newport en Estados Unidos, por ejemplo, se construyó sobre un octágono. Es un formato octogonal simple que podría relacionarse fácilmente con las prácticas de construcción de los caballeros templarios. Encuentras el número 8 como una constante dentro de los templarios porque la cruz templaria tiene 8 puntos. Esta cruz podría encajar aquí.
Dentro de los 8 pilares podríamos colocar la cruz en el suelo y sus esquinas coincidirían. La geometría sagrada que usaron los templarios y más tarde los masones podría haber tenido sus orígenes en Egipto, podría ser parte del Santo Grial. La cuestión es si los templarios pudieron haber traído el tesoro o el Grial a Norteamérica. Creo que podría explicarse que este tesoro era puro conocimiento y que los templarios trajeron ese vasto conocimiento aquí y de alguna manera fue transmitido a los masones. Y el tesoro realmente es esta nueva república o esta nueva Jerusalén, si quieren llamarla así, llamado los Estados Unidos de América. ¿Podría Estados Unidos ser, en última instancia, la prueba de que los templarios tuvieron éxito en su búsqueda por restablecerse? Significaría que lo que comenzó con un viaje de asociación entre los templarios y los nórdicos a Kensington, Minnesota, para presentar un reclamo de tierras, inspiró el viaje del príncipe Henry Sinclair años después. Significaría que el Santo Grial, que algunos creen que los Sinclair estaban a cargo de esconder, podría haber encontrado su camino hacia Norteamérica, podría estar en una bóveda artificial, podría estar en una cueva del Medio Oeste, o podría ser un conocimiento sagrado que ayudó a construir a los Estados Unidos. Lo que todo esto significaría no pasa inadvertido para la familia Oman, que la piedra desenterrada por Olof Oman es medieval y que nunca mintió. Que ese día en 1898, lo que Olof descubrió fue un pedazo de historia no contada con el poder de conmocionar al mundo. Que Olof finalmente puede descansar en paz. Tuvo que ser muy difícil vivir con eso, tener a esa gente acusándote de cosas que no hiciste. Olof merece ser reivindicado, y lo ha sido. Cuando pienso en lo que está pasando, es más fácil lidiar con la tristeza, y estoy muy emocionado por lo que sucedió. Olof está sonriendo.